Literatura, la opacidad de las palabras. Soy la profesora María Di Muro de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Y pues me alegra mucho presentar a Fedosy Santaella, destacado escritor de la literatura venezolana contemporánea. Voy a leer brevemente una reseña biográfica. Fedosy Santaella nace en Puerto Cabello, Venezuela, y es un destacado escritor. Ha publicado con editoriales como Alfaguara y Ediciones B. Sus dos novelas más recientes, Los nombres y El dedo de David Lynch, fueron editados por Pretextos en España. En 2009 fue becario del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. En 2010 quedó entre los 10 finalistas del Premio Cosecha Ñ de España. En 2013 ganó el concurso de cuentos del Nacional en Venezuela. Ese mismo año estuvo entre los 9 finalistas del Premio de Novela Herralde. También en el 2016 se hizo acreedor del Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro. En 2018 publicó el libro de poemas Tatuajes Criminales Rusos con Oscar Todman Editores. En 2019 publicó su libro de ensayos Gabinete del Ocio con Ave Ediciones y Retablo de Plegarias con El Taller Blanco Ediciones en Colombia. Algunos de sus textos han sido traducidos al chino, al esloveno, al japonés, al ruso y al inglés. En 2020 publica El Barco Invisible, también con Oscar Todman Editores. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Fedosy, y bienvenido. Hola, buenos días. Yo no sé si me están viendo en este momento o solo ven la pantalla. No, también se ve la imagen de la cámara. Ok, vale. Buenos días, muchísimas gracias por estar acá. Este llamado a conversar un poco con ustedes, que hace la Escuela de Letras de la Universidad Católica. Yo soy graduado de Letras en la Universidad Central, pero fui profesor de la Universidad Católica aproximadamente unos 10 años. Y di clases en la Escuela de Comunicación Social y en la Escuela de Letras también. Así que con muchísimo gusto conversaré con ustedes en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Escuela de Letras, que son tan queridas para mí. La universidad, por supuesto, y la Escuela de Letras también. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá. Bien, yo desde muy pequeño, como para conversar un poco antes de entrar en materia, ¿no? Amado la lectura. En mi casa había una biblioteca. Un cuarto de la casa estaba dedicado a los libros. Esa biblioteca la hizo principalmente mi padre. Mi padre nació en Caracas, ya está muerto, paz descanse. Mi padre nació en Caracas y en una familia muy humilde. De hecho, cuando murió el papá de él, mi papá tuvo que dejar de estudiar. Mi papá llegó hasta primaria nada más. Tuvo que dejar de estudiar y se puso a trabajar, porque se tuvo que poner a trabajar desde muy joven, con un montón de hermanos que tenían, eran muchos hermanos. Y mi papá no pudo seguir estudiando porque, bueno, venía de una familia humilde, como les digo, y de ahí en adelante lo que tuvo que hacer en su vida fue trabajar. Pero mi papá fue un hombre que, digamos, que se superó, no solamente material, desde el punto de vista material, del dinero, del trabajo, sino también desde el punto de vista espiritual, intelectual. Mi papá siguió a su manera estudiando. Se convirtió en un gran lector. Por supuesto, en mi casa había, en esa biblioteca que les cuento, había libros, bueno, de Stephen King, de Irving Wallace, un bestsellerista que hoy día nadie conoce, pero que en ese momento fue muy famoso. De Mario Puzo, el autor de El Padrino, que después se llevó al cine esta famosa película, este famoso libro después se llevó al cine y se hizo una famosa película de Francis Ford Coppola.
Pero así como había libros bestseller, también en la biblioteca de mi papá estaba El romancero gitano de Lorca, estaba la colección de novelas del Nacional, estaba que tenía autores venezolanos y autores latinoamericanos, esa colección, libros de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, estaba la Ilíada y la Odisea. Y yo me fui acercando a esos libros gracias a mi padre, ¿no? Que, como les digo, fue un hombre que se preocupó por seguir aprendiendo. De hecho, mi papá aprendió a hablar inglés, él solo. Se fue en algún momento a la isla de Trinidad y allá en la isla de Trinidad se puso a practicar inglés y terminó hablándolo mejor que yo. Y lo hablaba mejor que yo, que vi inglés en el bachillerato y en la universidad. Y también mi padre me enseñó el amor al cine y con él vi las primeras películas en Betamax en aquel entonces y además nos llevaba al cine. En Betamax en aquel entonces de eso de directores como Scorsese, como Coppola, ¿sí? Era un amante del cine también. Y cuando íbamos a Caracas, porque yo soy de Puerto Cabello, cuando íbamos a Caracas nos llevaba, él es de Caracas, pero se fue a vivir a Puerto Cabello muy joven y de vez en cuando nos llevaba a pasear a Caracas, ¿no? Y cuando íbamos a Caracas nos llevaba a las librerías y me pagaba con libros o me premiaba con libros por mis buenos comportamientos y mis notas. Y me decía, compra los libros que quieras. Y así fue que yo me convertí en lector. Y todo lector, o digamos que, perdón, todo escritor es primero un gran lector, o es un lector, ¿no? Vamos a quitarle lo de gran. Y uno empieza a enamorarse como lector de las palabras. Los lectores amamos las palabras, amamos las historias, por supuesto. Y alguno de nosotros empieza a tratar de entender ese misterio de la escritura y de las palabras, porque uno sospecha ahí algo, ¿no? Hay un misterio, una magia, y algunos de nosotros en esa curiosidad queremos ir un poco, pero también amé la escritura. Cómo se hacen las cosas, esas maravillosas historias que estaban ahí, yo me preguntaba cómo se hacen. Y empecé a amar también la escritura. Y escribo desde muy joven, 11, 12 años, desde ese entonces estoy escribiendo. Y si queda algo por ahí, pues me da vergüenza mostrarlo, pero bueno, eso obedece a la edad. Y es parte de ese misterio, sobre ese misterio de las palabras, que hay detrás de las palabras, pues uno va descubriendo algunas cosas. Y de esas cosas que va descubriendo, muchas de ellas, pues evidentemente las descubre a través de la lectura y de las clases, las descubrí yo también con la escuela de letras, con la carrera de letras, y vas descubriendo o entrando a esa zona de misterio que es la literatura y que son las palabras de la literatura. Y como les digo, algunas de esas cosas se descubren, se vislumbran, se abren estudiando letras, de ese misterio de las palabras. En tratar de adentrarme allí y mostrarles algo de lo que he descubierto. Y justamente por eso hoy quiero hablarles de la opacidad del lenguaje, de la opacidad de las palabras y cómo esa opacidad puede ser utilizada para la escritura. Hay una área, digamos, de la carrera de letras que tiene que ver con el lenguaje. Y
parte de eso uno lo descubre en esa área del lenguaje, de la lingüística. Y es fascinante, uno va adaptando eso y entendiendo eso a la manera de uno, por supuesto, ¿no? Y de eso quiero hablar hoy, de la opacidad de las palabras, de la opacidad del lenguaje. Ahí tenemos la palabra opacidad. Y a un perrito allí tanto difuminado, ¿verdad? Borroso, la opacidad. ¿Qué entendemos con esto de la opacidad? Pues primero hablemos del perro. Veamos la palabra perro. ¿Me escuchan bien en este momento todos? Sí. ¿No se entrecorta? ¿Está todo bien? Sí, se te Muy escucha. bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la palabra perro, ¿sí? Una palabra que nos queda clara, perro. Yo te digo, ahí hay una opacidad y tú me dices, ¿qué opacidad hay en la palabra perro? Pero yo te pregunto, ¿a qué es igual perro? ¿A qué equivale perro? ¿Qué significados tiene la palabra perro? Pues bien, si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, tenemos que la primera acepción, para quedarnos solo con la primera, que es la más inmediata y la más obvia y la que más rápido nos llega a nuestra mente, es como el primer nivel de significación, ¿no? El primer nivel de significación de perro es el primer nivel también en la acepción de la palabra del diccionario, ¿cierto? Masculino, femenino, mamífero doméstico, de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, que tiene olfato muy fino y es inteligente, y aquí la Real Academia aporta un poco de poesía, lo que me parece bellísimo, dice, y es inteligente y muy leal a su dueño, eso es una belleza, ¿no? Entonces esa es la definición de perro que nos da el diccionario de la Real Academia. Eso es un perro. Y no nos cabe duda, lenguaje, que eso es un perro. Pero perro, ¿verdad? Por sí sola puede significar muchas cosas. Y en combinación con otras palabras, perro puede significar una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, mi novio es un perro. Dame un perro con todo. Puedo decir, se lavan perros. O puedo decir, perro. Entonces allí la significación que teníamos de perro, pues de alguna manera ha cambiado. Y ha cambiado ¿por qué? Porque las palabras unidas entre ellas por solidaridad e interdependencia cambian de significado. Es decir, el lenguaje es opaco, porque las palabras, aunque están hechas tienen un nivel de juego, por decirlo así, en comunicación con otras palabras donde sus significados pueden variar. Desde el punto de vista de la semiótica o de la lingüística, cada palabra es un signo, ¿sí? Se llaman signos. Y perro es un signo, un es un signo, ese es un signo, novio es un signo y mi es un signo. Mi novio es un perro también, es un gran signo, es un sintagma, lo que llamamos un sintagma, ¿cierto? Entonces cuando yo digo mi novio es un perro, si yo me quedo con la primera acepción, ¿verdad? La primera acepción, que es un animalito de cuatro patas que mueve la cola, que ladra y que es fiel a su dueño, pues entonces y nos encontramos con un ruido. Mi novio es un perro. Nadie está pensando cuando yo digo mi novio es un perro, que esta joven que está diciendo que su novio es un perro, pues tiene una relación amorosa con un cánido, ¿verdad? Y que se da besos con un perro y va al cine con un perro, ¿no? La significación de perro aquí ha pasado a otro nivel de soy maluco y mala gente que sale a rumbear, ¿verdad? Y prefieren dar con los amigotes bebiendo que con la chica. Entonces aquí perro ha cambiado de significado. También cuando yo digo dame un perro con todo, nadie se está imaginando que me van a entregar un perro
con unos perritos, con una bolsa de comida, con un bozal y con una cadena para perros. No, nadie se está imaginando eso, porque tenemos un nivel de significación cultural y también por interrelación de las palabras en ellas, como digo, por solidaridad, por interdependencia, por cercanía, ¿verdad? Cuando yo digo dame un perro con todo, nadie se está imaginando eso, que me van a dar un perro con una bolsa de comida y un montón de perritos y una cadena. Nadie se está imaginando eso. Uno sabe muy bien que dar un perro con todo, que te van a dar un hot dog, un perro caliente, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Evidentemente con su salchicha, con sus salsas, las 3 salsas, qué sé yo, cebolla, papitas, todo eso que trae un perro con todo según la variante asquerosita, deliciosa que te den en el sitio donde tú vas a comer tu perro. Cuando yo digo se lavan perros, nadie se está imaginando que yo voy a llevar mi perro caliente con todo a un sitio y va a venir un señor con una manguera y me va a mojar el perro. Mi perro caliente me lo va a mojar y entonces voy a obtener un perro caliente pues con el pan mojado y la salchicha mojada y fría. Nadie se está imaginando eso. Lo que estamos pensando en este caso evidentemente es que sí, se lavan cánidos, ¿no? Canes. Y luego cuando yo digo perro, pues casi que perro no nos está expresando un animal caliente, sino que perro es perro, una expresión como caramba, cónchole, ¿verdad? ¿No? Recorcholis, o en español, o en venezolano, pues también otras palabras como coño, por ejemplo, ¿no? Entonces, perro, en este caso, es una expresión. Y si estamos viendo Batman, entonces sería Recorcholis, ¿no? O Santos Perros Batman, ¿no? Entonces, eso es lo que significa perro en este caso. Entonces, como vemos, el lenguaje, si bien lo utilizamos para comunicarnos y hacer posible, entre comillas, es opaco. El lenguaje cambia, se transforma, y eso es lo que hace, por ejemplo, lo que hacen los poetas con la poesía. ¿Sí? Las palabras en la poesía no significan exactamente lo que significan, porque el poeta sabe muy bien que el lenguaje es flexible, que el lenguaje puede manejarse de manera magistral, ¿sí? Cuando lo conoces bien, y puedes hacer que una cosa signifique otra cosa, y ese es un juego maravilloso, ese es parte del misterio de las letras, de la literatura, de la poesía e incluso de la narrativa. Ese es un maravilloso misterio y una maravillosa capacidad que tiene el lenguaje. La opacidad del lenguaje puede ser utilizada para hacer maravillas, ¿sí? Y como lectores tenemos que entender eso, y también como escritores tenemos que entender eso, o como críticos de literatura, o como académicos de la literatura, tenemos que entender que el lenguaje es opaco y con esa opacidad se pueden hacer maravillas desde el punto de vista de la creación. Ahora, para entender un poco esto, y sin ponerme excesivamente académico, pues acudimos a Ferdinand de Saussure, que es un sabio lingüista muy importante en la creación de la disciplina que se llama lingüística y también de la semiótica, que es el estudio de los signos en la comunicación. Saussure nació en Ginebra, Suiza, y fue un sabio que estudió sánscrito, iranio, irlandés antiguo, eslavo, lituano. Era, pues, como ven, un hombre sumamente docto, ¿no? Y se dedicó a los estudios de la lingüística indoeuropea. Escribió poco y, sin embargo, escribió poco y dictó el famoso curso de Lingüística General de 1906 a 1911. Luego, este curso fue recopilado y publicado por sus alumnos, tomado como base para sus apuntes de clase, ¿no? Esto fue lo que hizo Saussure. Él es el padre de la lingüística y el padre de la semiótica contemporánea. Y yo les digo lo de Saussure porque Saussure establece
dos niveles de significación con respecto a las palabras. Está el nivel del sintagma, que es el nivel de la selección, de la interdependencia, de solidaridad en las palabras. Este es el sintagma. El sintagma lo constituyen las frases, ¿sí? Lo constituyen las oraciones, los discursos. Y el paradigma es el nivel de la selección. Mientras que el eje sintagmático es el eje de la combinación, aquí es donde se combinan las palabras, ¿sí? Para crear distintos significados. En el eje del paradigma, nosotros, digamos, en nuestra mente y de manera muy automática, de manera muy rápida, hacemos la selección del significado correcto de esas palabras. Es decir, en el nivel del sintagma, yo tengo se lavan perros, ¿sí? Se lavan perros, ese es el sintagma. Y en el nivel del paradigma, yo tengo distintos niveles de significación de la palabra perro. Uno de ellos es can, otro de ellos es hot dog y otro de ellos es novio malo. Por ejemplo, todo esto pasa muy rápido en nuestra mente. Todo esto pasa muy rápido en nuestra mente al nivel de la selección. Y entonces, cuando yo tengo combinado se lavan perros, mi mente selecciona rápidamente entre estas opciones, ¿sí? Entonces yo selecciono. Mi mente selecciona, se lavan perros, entonces tengo la opción novio malo, hot dog, can. ¿Qué selecciona mi mente? Can. Lavar, bueno, lavar puede ser una operación ilegal, ¿verdad? Bueno, lavar dólares, por ejemplo, ¿no? Lavar dólares, lavar dinero. Y la otra puede ser mojar, literalmente mojar. Entonces, bueno, no, si yo digo se lavan perros, en mi nivel de selección, que es el del paradigma, en mi nivel de selección, que es el paradigma, pues yo digo, no, en este caso es mojar. Es decir, no se hace una operación ilegal, sino que se moja. Entonces yo en el nivel del paradigma he elegido mojar y can, y eso es lo que me permite a mí entender este sintagma. ¿Sí? ¿Queda claro? Es realmente, en estos ejemplos son realmente muy sencillos. Fíjense, mi novio es un perro, ese es el sintagma, mi novio es un perro. Y en el nivel del paradigma yo tengo distintas elecciones, ¿no? Entonces, perro puede ser can, hot dog o novio malo. Novio puede ser hombre, can o amante. Mi es ella, la que está hablando, puede ser una mujer sufrida, una mujer zoofílica que le gusta tener relaciones con canes, o también puede ser que esté hablando una perra. Es decir, puede ser que una perra esté diciendo que su novio es un perro. Eso también es una posibilidad. Entonces, claro, es lógico que una perra esté diciendo que tiene un novio perro. Entonces yo en el nivel del paradigma selecciono y me quedo con alguna de esas elecciones. Bien, entonces eso es lo que yo quiero decirles a ustedes, que la escritura tiene grados de opacidad. Tiene grados de opacidad porque justamente se da ese juego en el nivel del sintagma y del paradigma de combinaciones, de selecciones. La escritura, entonces, literaria, vamos ahora a hacer la literatura, tiene grados de opacidad. Podemos entender esa opacidad del lenguaje como algo que damos o no damos. Nosotros podemos ocultar en la escritura cosas o podemos mostrar cosas como nosotros queremos e ir distribuyendo a lo largo de un cuento, por ejemplo, de una narración, de un relato, podemos ir distribuyendo las imágenes, los distintos significados de la palabra, la opacidad, para así crear expectativa, atención, interés en nuestros lectores. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero podemos entender la opacidad como una manera de distribuir información a lo largo del relato, darla o no darla esa información, darla o no dar esa opacidad. Eso nos lleva a pensar entonces que escribir, el arte de escribir es básicamente un acto de malicia. Si usted no tiene malicia, a la hora de escribir, pues no va a crear tensión, expectativa, interés, no va a ser un juego maravilloso con el lenguaje y pues el lector se va a ir para el carrizo, ¿sí? Entonces, escribir es un acto de malicia en el mejor sentido.
Yo tengo que tener esa malicia y es la malicia de saber contar una historia, de saber distribuir la información, de saber de la historia, saber distribuir la opacidad del lenguaje a través de mi relato. Esa es la malicia entendida como una capacidad de contar buenas historias a través de la información que voy distribuyendo a lo largo del relato. Y quiero ponerles un pequeño ejemplo de esa malicia a través de un cuento de Julio Cortázar, este famoso gran autor argentino, ¿verdad? Muy conocido por la novela Rayuela. Y voy a leerles este pequeño, muy pequeño cuento que se llama Patio de Tarde de Julio Cortázar. Ahí está esa malicia de la que hablo, ahí está ese juego de la opacidad. Si alguien lo ha leído ya y se sabe la respuesta, por favor no me eche a perder la sorpresa. Lo digo por si acaso. Leemos Patio de Tarde de Julio Cortázar. A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Levanta la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del patio. En la habitación hace fresco y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora y la única excepción es la muchacha rubia. Les pregunto, ¿pueden abrir el micrófono? ¿Qué me quiere decir que es Toby? Yo digo que un perro. Perro, muy bien. Toby es un perro. Gracias, Ariadne. Sigo leyendo el relato. Para Toby, la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira. Es simplemente la vista instante, ha seguido con sus grandes ojos avellana la sombra en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca, mete el pincel en el tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciada. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Dónde ha quedado el perro? ¿Quién es Toby? Ariadne, ¿ahora quién es Toby? Ya no es un perro. Es un pintor o un carpintero. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se transformó un perro en una persona? ¿Dónde ocurrió este acto de magia? Pero para empezar, ¿quién nos dijo que Toby era un perro? Fíjense qué maravilloso lo que ha hecho Cortázar con las palabras. Cortázar nos dijo Toby. ¿Toby es nombre de qué? A ver, Josué, si estás escuchando, ¿Toby es nombre de qué? De perro. No, Toby pareciera nombre de perro. Es el primer nivel de significación que tenemos. ¿Sí? Recuerdan, en el paradigma habíamos mostrado esto, ¿no? Y aquí podría estar Toby, ¿verdad? Toby. Y Toby podría decir aquí nombre de perro. Y en su segundo nivel de significación podría decir diminutivo de Tobías. Pero fíjense bien, nadie, ni Cortázar en ningún momento nos ha dicho que es un perro. Fíjense qué maravilloso, pero nos metió en nuestra mente la imagen de un perro, porque luego dice patio. Patio y perro, en ese conjunto de palabras, van juntos. Entonces nos dijo Toby y nos dijo patio. Con solo dos palabras dio un perro en la cabeza. Fíjense qué maravillosas son las palabras, qué maravilloso es el lenguaje. Cortázar está aprovechando la opacidad del lenguaje, la opacidad de las palabras, para en esa opacidad meternos un perro en la cabeza. Solo
con haber dicho Toby y Patio nos metió un perro en la cabeza. Eso lo hizo Cortázar absolutamente a propósito. Y luego dice, una vez que nos ha metido un perro en la cabeza, nos sigue contando, y fíjense que hay un momento donde él nos dice, no, no es un perro. Donde nos tira la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del patio. Aquí nos está diciendo que no es un perro, pero ya tenemos la imagen metida, la imagen de un perro metida en la cabeza, y como ya tenemos la imagen de un perro metida en la cabeza, no nos damos cuenta que Cortázar nos está diciendo que no es un perro. ¿Dónde se les ocurre que Cortázar nos está diciendo que no es un perro? En la palabra remueve. Ajá, creo que alguien iba. En la palabra remueve. Muy bien, ahí Cortázar nos está diciendo, no, 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 cuidado, no es un perro, es una persona. Porque un perro sí puede remover la tierra con la pata, por ejemplo, pero no puede remover el rabo, porque en este caso cola lo estamos viendo como un rabo. Un perro mueve el rabo, no remueve el rabo. Remover es una actividad, ¿verdad?, que no pertenece a la cola, al rabo del perro. Muy bien, entonces Cortázar ya en la segunda línea de este relato nos está diciendo, atención, usted está viendo un perro. Por Toby y Patio, usted está viendo un perro, pero no es un perro. Nos lo está diciendo Cortázar. Pero miren qué maravilloso es el lenguaje, que tiene la capacidad de convertirse en imágenes en nuestra cabeza. Y una vez que ya es una imagen clavada en nuestra cabeza, pues empezamos, en vez de leer la lectura, empezamos a ver la lectura. Estamos viendo las palabras prácticamente, y por eso pasamos por alto remueve. Esto es una cosa que nos pasa a todos. No se crean que es que yo al primer momento que leí me di cuenta que estaba ahí remueve y dije, wow, ya lo sé. No. Entonces, esto es algo que uno va entendiendo luego. Entonces, nosotros seguimos viendo un perro a pesar de que Cortázar nos ha dicho remueve. Y cola se nos transforma en rabo, no en pegamento. Entonces Cortázar sigue jugando con nosotros de manera maravillosa a través de esta opacidad de las palabras, y nos vuelve a decir patio, y nos dice siesta y sol y patio. A los perros, pues tenemos una imagen de los perros clara, de un perro en un patio, descansando del sol. Todo eso pertenece al universo de los perros, ¿no? Y luego además nos dice cosas como grandes ojos, avellana, y entonces nosotros lo que estamos viendo es un perrote así, con las orejas largotas y los ojos tristes. Entonces seguimos viendo un perro, pero Cortázar incluso nos vuelve a decir remueve, y nos vuelve a decir cola, pero esa cola la seguimos viendo como un rabo. Y entonces, luego venimos para acá y luego dice, sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca. Pues a los perros le caen moscas también, porque los perros tienen un olor particular que las moscas se les acercan. Y nos imaginamos al perrote moviendo la cabeza para espantar una mosca, ¿no? Pero luego, ya en las últimas líneas, Cortázar nos revela lo que realmente es. Después que nos lo ha estado diciendo, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Mete el pincel en el tarro. Y él dice, oye, ya va, ¿qué está pasando aquí? Y sigue aplicando la cola. De repente, cola, que era un rabo, se convierte en un pegamento. Ha ocurrido un acto de magia. Cortázar, a través de las palabras, de la magia de las palabras, transformó un perro en un pintor y un rabo lo convirtió en pegamento. Todo esto lo ha hecho Cortázar, ¿cómo? Utilizando la capacidad de significación de los distintos niveles de significación que tiene el lenguaje, la opacidad del lenguaje, la opacidad de las palabras. Escribir entonces es un acto de malicia. Si no tenemos esta capacidad
de entender bien el lenguaje y la magia de las palabras, pues no podemos contar una buena historia, ¿no? Había una vez un cuento muy corto de un autor que se llama Javier Quiroga. Muy cortito, dura esto nada más. Un apuesto joven llama a la puerta y le pide que se calce la más hermosa de las zapatillas. ¿De quién estoy hablando? Hasta aquí. Un apuesto joven llama a la puerta y le pide que se calce la más hermosa de las zapatillas. Y el cuento se llama Había una vez. ¿De quién estoy hablando? ¿Perdón? Cenicienta. ¿No escuché? De Cenicienta. Bien. ¿Quién habló? Delia. Gracias, Delia. Estoy hablando de Cenicienta. Fíjense, nada más un título y 2 líneas y ya vimos a Cenicienta. En cuanto observa que ésta se ajusta al pie perfectamente, este apuesto joven la toma del brazo al mismo tiempo que le dice: queda usted arrestada. Esta zapatilla fue hallada en la escena del crimen. ¡Wow! Tenemos otra historia. Otra historia totalmente distinta. No es Cenicienta, no es el príncipe, es una asesina y es un policía. Pero miren cómo Javier Quiroga, de una manera magistral, nos metió a Cenicienta en la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a este tipo de historia, a esta estructura genérica. Existe el género policial, existe el género del cuento de hadas, el género de ciencia ficción, el género de terror, las cartas de amor, por ejemplo, el género dramático, la tragedia. Tenemos toda una cantidad de estructuras instauradas en nuestra mente ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y cuando nos dicen había una vez, inmediatamente acudimos por la estructura mental que tenemos de los distintos géneros que hemos disfrutado a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Inmediatamente la había una vez, nos acudimos a los cuentos de hadas y nos instauramos en los cuentos de hadas. Eso se llaman frame o marcos. Tengo el frame del cuento de hadas y los frames tienen ya historias preestablecidas. Los cuentos de hadas, en los cuentos de hadas que hay princesas, príncipes. En los cuentos de hadas que hay chicas que en algún momento son pobres y después terminan siendo princesas. En los cuentos de hadas hay bosques, en los cuentos de hadas hay lobos, hay magia. Entonces, Javier Quiroga, perdón, está acudiendo a nuestros frames. Frames son estructuras preestablecidas, narrativas de historia que están en nosotros desde muy pequeños y en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Tenemos siglos y siglos el ser humano contando historias y esos frames, esas estructuras genéricas, es decir, de género detectivesco, policial, de cuentos de hadas, etcétera, están establecidos en nosotros desde hace tiempo. Y eso es lenguaje también, ¿sí? Entonces Javier Quiroga está aprovechando esa estructura de género del cuento de hadas para hacernos ver a la Cenicienta. Pero fíjense qué maravilla, Horacio Quiroga no nos dijo príncipe, él no nos está engañando, él no nos dijo príncipe, él nos dijo apuesto joven y nos dijo zapatilla, pero no nos dijo que era Cenicienta. En ningún lado dice Cenicienta, en ningún lado dice príncipe. Él dijo apuesto joven, no nos ha engañado, ¿no? Entonces, ahí es donde está ese maravilloso juego. El apuesto joven era un policía y la joven esta era una asesina y la zapatilla era una zapatilla encontrada en la escena del crimen. ¿Cómo pasamos del género de cuento de hadas, ¿verdad? Del relato maravilloso de cuento de hadas, pasamos al género detectivesco policial en un relato cortísimo. Esa es parte de esa malicia de la que yo les hablo. Ahora les voy a leer, discúlpenme brevemente, un cuento, perdón, que no lo tengo copiado porque es un poquito más largo y espero que lo disfruten. Voy a durar un poquito más porque el cuento es un poquito más largo, pero voy a tratarlo de leer de la mejor manera para que no se aburran. Este cuento se llama La Cigala y por supuesto este cuento también juega con todo este tema, por eso es que lo estoy leyendo, con todo este tema de la opacidad. Van a ver que hay una palabra que está siendo
opaca. Y es lo que produce el drama y la tragedia de este relato. Ya lo van a ver. El cuento se llama La Cigala y es de un autor mexicano que se llama Fabio Moravito, un gran autor de cuentos. Y vamos a leer ese cuento rápidamente. Se llama La Cigala. Lleva unas 40 páginas de la novela cuando se topa con la palabra cigala. Sabe que la cigala es un crustáceo, pero por la lógica de la frase en la cual no hay cabida para la aparición de ningún crustáceo, comprende que la palabra debe referirse a otra cosa. Se pregunta si es el caso de levantarse y consultar el diccionario. Aborrece hacer eso, pero todo el párrafo parece descansar en esa palabra cuyo significado ignora. ¿Ven? No le queda más remedio que ponerse de pie, ir al librero y coger el pesado volumen de la Real Academia. Busca la palabra cigala. Como había sospechado, hay dos acepciones. La primera que él conoce se refiere a un crustáceo marino comestible de color claro y semejante al cangrejo del río. La segunda reza así, dice así: forro, generalmente de piola, que se pone al arganeo de anclotes y rezones. Vuelve a leer porque no entendió nada. Hasta la palabra forro, que sabe lo que significa, le parece oscura. Debe tomar una decisión: olvidarse del diccionario y reanudar la lectura de la novela o empezar una indagación que le puede llevar varios minutos. Piensa que hizo lo más difícil, ponerse de pie, así que más vale indagar, pues mientras no sepa que es una cigala, un oscuro fastidio le echará a perder el placer de la lectura. Busca la palabra arganeo y lee lo siguiente: arganeo, argolla de doble caña por donde se arrebuja la filástica. Se queda perplejo. ¿Qué son la filástica y la doble caña? ¿Y cómo se arrebujan? Olvida por el momento el arganeo y busca la palabra piola. Y lee: cabito que traba el cordel al desflecarse el espigón que sobresale del losange. No entiende absolutamente nada. Cierra el diccionario con un gesto brusco y regresa al sillón donde retoma la lectura de la novela. Ahí está la palabra cigala y él se la salta como quien evita un feo charco en la calle. 2 renglones más abajo vuelve a toparse con ella y otra vez se la salta, pues 3 renglones después reaparece ahora en boca de uno de los personajes que le dice a otro: te lo dije, es cosa de la cigala. A lo que el otro responde: es la primera vez que nos agarra desprevenidos. Sigue leyendo a ver si el diálogo le aclara algo, pero las cosas empeoran. La cigala entre partes y él puede entender si es un animal, una enfermedad, un eje principal a los que lo rodean. Una expresión sombría. Él comienza a desesperarse. Es como si a mitad del libro se hubiera abierto un hoyo y él hubiera caído dentro. Unos minutos antes la historia fluía sin problemas y de pronto apareció esa cigala que lo ha enturbiado todo. Fíjense las palabras que va diciendo: oscuridad, enturbiar, estamos hablando de opacidad. Claro, podría saltarse una página, 2, quizás el capítulo entero. Conoce gente que lo hace a menudo, pero él no es de esos. O lee un libro completo o lo abandona. Le entra la duda de si no existe un tercer significado de cigala que pasó por alto. Se pone de pie, regresa al diccionario, lo abre y comprueba que solo existen las 2 acepciones que ha leído. Relee una vez más: forro, generalmente de piola, que se pone al arganeo de anclotes y renglones. Ya que tiene el diccionario en la mano, busca la palabra rezón. La definición es escueta: desveno de 4 uñas, por lo general de madera. Busca desveno y encuentra resalto de la escomada que, hundido en un líquido, burbuja con finos colores. ¡Mierda!, exclama, aventando el diccionario al suelo y le suelta una patada. El volumen dan ganas de destrozarlo a puntapiés y de paso destrozar los otros libros que lo rodean. Librarse de tantos volúmenes de los que apenas ha leído una cuarta parte. Aventar toda su biblioteca por la ventana. Respirar, cambiar de vida. Pero no se va a dejar vencer por una palabreja.
decide hablarle a R, ratón de biblioteca que nunca sale de su casa y a quien él desprecia secretamente. Descuelga el teléfono y marca. Le responde R con esa voz pedante que siempre lo saca de quicio. Después de los saludos, él va al grano y le pregunta qué es la cigala. Un crustáceo marino, responde R. Ya sé, dice él, pero significa también otra cosa, algo de un forro, de no sé qué. Habla con los nervios de punta, tratando de ocultar la antipatía que siente por R. Se pone al larganeo de anclotes y rezones, dice R con su irritante tranquilidad de erudito. ¿Qué dijiste?, exclama él, reconociendo las palabras textuales del diccionario. R repite lo que ha dicho. No entiendo ni una palabra, dice él. Estoy despidiendo a unas visitas. Háblame más tarde, dice R, y da por terminada la conversación. Espera, dice él, pero el otro ha colgado. Hace esta otra patada al diccionario, se pone el saco y sale de su casa. Recorre sin mirar a nadie las 2 cuadras que lo separan de donde vive R. El portón del edificio está abierto. Sube los 2 pisos por la escalera. Toca el timbre del departamento y escucha el tenue ruido A ver, parece que Fedosi está teniendo problemas de conexión. Fedosi, ¿me oyes? Sí, se cayó la comunicación. Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, hasta que se abrió el portón y entró al edificio. Ok. Pero se ha estado escuchando bien. Sí, solo que se paró en ese momento. Ok, perfecto. Bueno, voy a compartir otra vez, disculpen lo malo. A ver, comparto de nuevo. A ver, comparto la presentación, me imagino. ¿Ven la presentación? Listo. Bueno, igual yo estoy leyendo, pero la presentación la continúo un poquito más adelante, un poquito más adelante. Ok, bien. Bien, sigo. Sigo. Recorre sin mirar a nadie las 2 cuadras que lo separan de donde vive R. El portón del edificio está abierto, sube los 2 pisos por la escalera, toca el timbre del departamento y escucha el tenue ruido que hacen las ruedas de la silla de R, quien pregunta quién es. Él dice su nombre y R da vuelta la llave, abre la puerta y exclama, vaya, qué hambre de conocer. Pero no puede terminar la frase porque un fuerte empujón lo derriba de espaldas y cae hacia atrás con todo y silla de ruedas, partiéndose la cabeza contra el borde del zoclo de mármol. Zoclo es el rodapié, ¿no?, que está en las paredes. Él, no obstante haber oído el seco crujido del hueso, empieza a patear el cuerpo del erudito, ensañándose en el vientre, las costillas y la cara, pero es inútil porque el otro, boca arriba, recibe los golpes sin inmutarse, imperturbable, como siempre, con la irritante tranquilidad de un cadáver. En el juicio, la defensa elige el único camino posible, desequilibrio mental, y logra evitar la cadena perpetua. Le asestan 32 años, que es casi una cadena perpetua, una pared imponente que su buena conducta va carcomiendo poco a poco. Solo lee revistas de moda, de espectáculos o de deportes. Una reuma galopante en los dedos, cuando ya lleva cumplida más de la mitad de la sentencia, lo obliga a abandonar su trabajo en la carpintería, en el que, debido a su esmero y creatividad, se ha ganado una modesta fama no solo dentro, sino también fuera del penal.
Y ahora, aunque no quiera, debe aceptar el único puesto para el cual parece pintado: hacerse cargo de la biblioteca de la cárcel. Los resultados se ven muy pronto. Echando mano de algunos contactos con el mundo exterior que ha conservado, consigue donaciones importantes que triplican en menos de un año el acervo de la misma, mereciéndose incluso el interés de la prensa. Y, poco a poco, primero la fuerza para poder clasificar correctamente las nuevas adquisiciones, luego, obedeciendo a una pasión nunca erradicada, vuelve a leer de verdad y se olvida de las revistas deportivas. Tímidamente sus manos y sus ojos se reacostumbran al trato íntimo con las páginas, recobran los antiguos gestos de la lectura. Cada vez que se topa con una palabra desconocida, levanta la mirada, afoca un punto impreciso y después de algunos segundos retoma la lectura del libro. Es difícil imaginar qué piensa en esos momentos. Sabe que hay hoyos que se abren en cualquier libro y se tragan al que lee. Pero quizás supone que una vez caído en uno de ellos, como en su caso, uno queda inmunizado para siempre. Como sea, nunca se levanta a consultar el diccionario para averiguar el significado de una palabra que ignora. Tal vez ha aprendido que todo libro es autosuficiente y que a la larga el mismo facilita las explicaciones que se necesitan para entenderlo. Debió tener la paciencia de aguardar que aquella vieja historia madurara y que después de mostrarle su lado hostil, lo dejara entrar por una puerta lateral y discreta. Tal vez los libros no sean diferentes a las personas, pero si R no hubiera sido un ser impedido, clavado en una silla de ruedas desde niño, si en suma no se hubiera parecido tanto a un libro, ¿acaso él no habría hecho lo que hizo? Este pensamiento lo atormenta. Y un día, cuando ya faltan solo unos meses para que salga libre, después de colocar un volumen en su sitio, se anima a coger un ejemplar de la última edición del diccionario de la Real Academia que está al lado. Lo abre con un ligero temblor y busca la palabra cigala. Ahí está. Ella también ha sobrevivido durante los 27 años que ha durado la condena. Sus latidos se apresuran mientras lee la primera acepción de la palabra, que no ha cambiado ni una coma. Del latín cicala por cicada, uno femenino, crustáceo marino de color claro y caparazón duro semejante al cangrejo de río. Es comestible y los hay de gran tamaño. Se queda boquiabierto. La segunda acepción ha desaparecido. Los anclones, los resotes, la piola, el forro, el arganeo, ya no están. ¿El tiempo se ha llevado ese significado? ¿O los miembros de la academia, después de enterarse de su caso, que fue bastante sonado en su momento, expurgaron esa acepción por considerarla peligrosa? ¿Había allí en verdad un agujero negro del lenguaje y a él le tocó descubrirlo? Cierra el diccionario. Se sienta con el pesado volumen contra su pecho y por primera vez desde que cometió el crimen, ante la definitiva extinción de aquellas palabras que cambiaron su vida, se siente inmensamente desgraciado. Esa es La cigala de Fabio Moravito. Bien, ahí hemos visto una vez más cómo está en juego esa opacidad del lenguaje. Moravito, que está al tanto, por supuesto, de cómo una palabra mal puesta o una palabra que produce opacidades se coloca dentro de un texto, sabe muy bien que esta palabra puede afectar la lectura. Estamos hablando de la cigala como una opacidad y como Moravito, Fabio Moravito, ha aprovechado esta opacidad para contarnos una historia maravillosa que es este cuento que para mí es magistral, que
que se llama La Cigala. Es uno de los mejores cuentos que yo he leído. Moravito es un gran cuentista. Y Moravito ha puesto en la palabra cigala ese juego de las comprensiones del lector y las opacidades del lenguaje. Entonces, bien, quería mostrarle pues estos 3 relatos. El primero, Patio de Tarde, de Cortázar. El segundo, Había una vez, de Javier Quiroga. Y un poco más largo, que espero que hayan disfrutado, de Fabio Moravito, para hablar de la opacidad del lenguaje, de esa magia que es la opacidad de las palabras y del lenguaje, y para también hablar de la escritura, y para hacerles entender que ningún relato realmente bueno es inocente. Y al decir esto, estamos hablando entonces de la malicia que tiene toda buena literatura. Escribir la literatura es un acto de sabrosa malicia, ¿no? Y eso es lo que quiero que espero que les haya quedado. Y para despedirme, por lo menos de las láminas, de las presentaciones, quiero dejarlos con estas pequeñas avisos de publicidad que hace una librería de acá de México, que es una maravillosa cadena de librerías que además venden música y venden películas, y es, bueno, una cadena de librerías magnífica que se llama Gandhi, ¿no? Como ven ahí dice libros, música, videos, y además también es como una cafetería. En algunas venden café y puedes disfrutar de un buen café. Y Gandhi es una librería muy creativa, y ha hecho siempre unas campañas magníficas que a mí me encantan. Y estas campañas es una invitación a la lectura, es una invitación a la literatura, y les muestro algunos elementos de la campaña. Miren, así es leer. Miren qué maravilla, ¿no? Así es leer. También Gandhi. Así es leer. Aiga, qué horror, mejor lee, ¿no? Qué horror, qué terror, qué susto. Con la G de ahí puesta de Aiga. Nadie, qué horror, mejor lee. La N es un monstruito. Viniste, qué horror, mejor lee. La S es un monstruito. Cuando despiertes, vas a querer leer. 1, 2, 3. Gandhi. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi breve presentación sobre el amor a las letras, mi amor a las letras, mi amor a la lectura, mi amor a la literatura, mi amor a la escritura y a las palabras. Muy agradecido por la atención que me hayan prestado. Muchas gracias, Fedosi. Excelente presentación. De verdad que estamos muy contentos. Y aquí en el chat estamos viendo, bueno, muchísimos mensajes de agradecimiento. También durante toda la presentación han ido escribiendo, bueno, que les gustaban los relatos, que estaban fascinados. Y bueno, vamos a ver si por acá hay alguna pregunta, porque tanto comentarios como preguntas los pueden dejar por el chat. Sí. A ver. Me gustaría ver cómo hago para ahora verlos todos. Si puedes, dejas de compartir la pantalla. Arriba te va a salir una opción. Stop your sharing, stop sharing. Exactamente. Ajá. Listo, ahora sí puedes ver. Bien, tenemos entonces una pregunta de Sofía González, que dice: hay veces en las que tengo ideas, pero no me animo a empezar a escribir. ¿Deberíamos escribir las ideas por menores que nos parezcan? Sí, mira, yo tengo una costumbre que tienen muchísimos escritores, que es la costumbre de la libreta. Grandísimos escritores como Hemingway, por ejemplo, las hermanas Bronte, grandes escritores, incluso creo que Cortázar, tenían libretas. Kafka tenía cuadernos, tenía libretas.
Anton Chekhov tenía libretas. Ahora sí se me disparó la cuestión, se me olvidaban los autores. Anton Chekhov, Kafka tenían libretas. Y hoy día esas libretas son un tesoro de la literatura universal, los cuadernos en octava de Kafka, por ejemplo. Las maravillosas libretas de Chekhov con ideas pueriles, pero también con ideas maravillosas. Lichtenberg, que fue un gran matemático alemán que dio clases en la Universidad de Gotinga y que era conocido como un matemático, como un científico precursor de las ideas de la electricidad que después llevaron adelante grandes hombres como Alva Edison, Volta o el grandísimo Tesla. Lichtenberg tenía libretas y a su muerte encontraron en su habitación, su casero, que también era su gran amigo, encontró en la habitación de Lichtenberg, encontró sus libretas. Esas libretas estaban llenas de anotaciones de lo que había que comprar en el mercado, de las deudas que tenía que pagar, anotaciones sobre la matemática, la física, pero también anotaciones increíbles de ideas maravillosas que luego fueron publicadas y hoy día se conoce el libro como los aforismos de Lichtenberg. Ese libro es una maravilla de libro, los aforismos de Lichtenberg, llenos de ideas increíbles, maravillosas, de pensamientos luminosos, y todo estaba escrito en unas libretas que Lichtenberg jamás pensó en publicar. De hecho, fueron publicadas después de su muerte. Igual hay un gran bailarín, Vojislav Nijinsky. Nijinsky escribió también en unos cuadernos sus ideas cuando se dio cuenta que se estaba volviendo loco. Nijinsky es uno de los grandes transformadores de la danza a nivel mundial, precursor de todos estos grandes bailarines que hoy día nombramos. Y Nijinsky, cuando se dio cuenta que se estaba empezando a volver loco, de hecho dejó de bailar y vivió el resto de su vida metido en manicomios, Nijinsky empezó a escribir ideas en unos cuadernos, y esos cuadernos están hoy día publicados. Y ahí encontramos cosas maravillosas, cosas increíbles que pensaba Nijinsky ya al borde de su locura. Entonces las libretas son muy útiles, son lugares para anotar las cosas que se nos van ocurriendo y que en algún momento pueden madurar, pueden convertirse en historias. Sí, aconsejo el uso de libretas. Yo soy un señor viejito de 51 años y tengo libretas. No sé, mensajes de voz, lo anotan en la computadora, lo anotan en el celular, en las aplicaciones estos que sirven para hacer notas, ¿no? Pero a mí me fascinan las libretas, llevar una libreta en el bolsillo, que esa libreta con los años se vaya arrugando, ¿no? Ir anotando cosas ahí, ver cómo se va formando casi que un artefacto hermoso de anotaciones al descuido, a la deriva. Para mí esta cuestión del tacto de la libreta y de ver una libreta tiene su magia, ¿no? Pero bueno, no necesariamente tiene que ser una libreta o un cuaderno. Aquí, miren, aquí tengo una mano, mi libreta. Esta es mi libreta. Y para que vean que no miento, tengo dibujos en mi libreta. Cuando no tengo nada que pensar, hago dibujos. Me distraigo haciendo dibujos en mis libretas, ¿sí? Y también hago anotaciones, ¿no? Voy haciendo anotaciones que se combinan con dibujos. Todo esto son anotaciones de ideas que se me van ocurriendo, fragmentos, párrafos. No pensaba hablarles de la libreta, pero fíjense, tengo las libretas a mano. Y aquí voy haciendo como ven, estoy hablando en serio, ¿no? Voy haciendo mis anotaciones en mis libretas. En este caso esta es una Moleskine, pero puede ser cualquier tipo de libreta. Por ahí tengo otra bien linda. Esta ya está usada, pero la estuve revisando en estos días. Como ven, ya está prácticamente llena.
Luego en algún momento, no sé por qué dejé de usarla, por lo general yo tengo como 18 libretas ya, y esas 18 libretas están llenas por completo. Esta no sé por qué en algún momento dejé de usarla, se me perdió y empecé a usar otra. Déjenme mostrarles otra un momento. Esta que les voy a mostrar, la estoy usando. Esta sí la estoy usando, como ven es Hitchcock con los pájaros. Esta la estoy usando ahora y tal cual, miren, también está llena de, bueno, como digo, también dibujo y textos, ideas que se me van ocurriendo, ¿sí? Bueno, aquí como que no se me ocurrían muchas ideas y empecé a dibujar estas flores, ¿sí? Y en algún momento empecé a dibujar pájaros. En algún momento mi niña agarró el cuaderno y empezó a dibujar corazones y lunas. No me molesta, me parece que enriquecen en la libreta. En algún momento empecé a dibujar a Batman. Y fui ahí combinando mis dibujos con ideas, ¿sí? Fui combinando dibujos con ideas. Después empecé a dibujar dragones. Y bueno, voy por ahí. Ya casi esta libreta está terminada. Todo esto son ideas, anotaciones de ideas. En una letra que solo yo entiendo. Anotaciones de ideas, puras ideas. Ya. ¿Otra pregunta? Excelente. Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero voy leyendo poco a poco. Daniela Pérez nos pregunta, ¿qué consejo le da a una persona que está empezando a escribir? Que escriba y que lea. Hay que leer y hay que escribir. Saber qué es lo que se escribió en el área de nuestro interés, qué es lo que ya escribieron. Si escribes cuentos, qué es lo que escribió Edgar Allan Poe, qué es lo que escribió Chekhov, qué es lo que escribió Kafka, qué es lo que se está escribiendo ahora. En español, por ejemplo, hay autores que están muy en boga en este momento, nombrados. Una escritora argentina joven como Samantha Schweblin, o una autora de 37, 38 años, como Mónica Ojeda con Las Voladoras, por ejemplo. Autores de distintos países, como en cuentos, estoy hablando en cuentos, como Antonio Ortuño, por ejemplo, o Alberto Chimal, que son dos mexicanos, quienes están escribiendo en Venezuela cuentos hoy día. Hay un autor que recomiendo muchísimo, joven, no tendrá más de 35 años, que es Jacobo Villalobos, por ejemplo, ¿no? Que leer, saber qué es lo que están haciendo nuestros contemporáneos y qué es lo que se hizo también antes magistralmente, y escribir. Aconsejo a la gente tomar talleres de escritura. Yo dicto talleres de escritura, mis talleres de escritura están a la orden, se meten en mis redes sociales y ven cuándo voy a dictar el próximo taller y se inscriben. Aprovecho para hacerme mi cuñita. Tomar talleres, aprender en los talleres. Los talleres son como aceleradores de escritura, ¿no? Porque el oficio de la escritura es un oficio muy solitario. Y uno está ahí escribiendo y no sabe muy bien, no tiene una referencia clara de que si lo que está haciendo está bien o no. Los maestros de uno son las lecturas que uno tiene. Pero en los talleres, ese oficio solitario se comparte entre varios participantes y el coordinador además del taller, y eso que tardas en aprender 6 meses, por ejemplo, en un taller lo aprendes en 2. ¿Sí? Entonces los talleres son aceleradores de escritura. Hay personas que, bueno, que no tomaron talleres y son escritores, perfecto. Yo cuando joven tomé muchos talleres. Yo tomé talleres con Adriano González, con Eleazar León, con Antonieta Madrid, con Armando José Sequera, de poesía con Eda Armas. Tomé talleres y hoy día doy talleres, yo creo en los talleres. Habrá personas que no le interesan los talleres y que ya tienen su talento, pero con talento no se hace nada. Sí, el talento es algo con lo que se nace magnífico, pero detrás del talento o a partir del talento hay que avanzar hacia adelante con la escritura, hay que escribir. Para el que le gusta escribir, lo que tiene que hacer es escribir, leer, ver
la escritura es lectura también, es decir, mientras mejor sepas leer las estructuras que están detrás de lo escrito, mejor escritor eres. Entonces la escritura es un acto de lectura crítica. Entonces hay que aprender a leer bien. Esto, por ejemplo, esto de las opacidades, esto es un asunto de estructuras. Y mientras más entiendas bien las estructuras que están detrás de la escritura, fíjate que Cortázar montó una estructura a partir de la opacidad. Mientras entendamos qué fue lo que hizo Cortázar con esta opacidad y la estructura que creó, pues podemos escribir mejor. Entonces la escritura es un acto crítico de lectura en el fondo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que aconsejo. Ok. Una pregunta que ha sido recurrente en el chat es la siguiente. ¿Qué nos recomienda leer en estos momentos de pandemia? Caramba. Bueno, hay personas que están leyendo asuntos que tienen que ver con pandemia, evidentemente. La peste de Albert Camus se puso ahí de nuevo en perspectiva, y un montón de gente, y de editores también, se hicieron su dinero con la peste. Y bien, por ahí la gente ha estado leyendo La Peste, pero la lectura es fundamental en cualquier momento histórico. Yo aconsejo leer en este momento lo que está en perspectiva en este momento, ¿sí? Por ejemplo, ahora la editorial Impedimenta está moviéndose mucho en estos momentos y está publicando libros fundamentales, muy buenos, interesantes. Por ejemplo, a Mircea Cartarescu, Impedimenta está publicando libros de Mircea Cartarescu, toda la colección de Cartarescu, toda su trilogía. Solenoide, la novela Solenoide de Cartarescu se ha puesto muy en perspectiva. Solenoide es una novela de 800 páginas. Todas las novelas de Cartarescu tienen aproximadamente 800 páginas. Pero a mí me gusta Cartarescu. Impedimenta también, no es que yo trabaje para Impedimenta, estoy hablando de las cosas que ahorita están así en el tapete. Por ejemplo, hay un autor que me fascina, que conozco de hace tiempo y acaba de publicar una novela con Impedimenta, que es John Bilbao. John Bilbao publicó una novela que se llama Basilisco, está recién publicada y en este momento la estoy leyendo, ¿sí? Entonces no estoy especialmente atraído, y discúlpenme por la respuesta, y si no los satisfago en ese sentido, pero no estoy especialmente atraído por temas de epidemias y de pandemias. Estoy atraído en general por la lectura y por autores. Y lo que estoy leyendo yo en este momento es a Cartarescu con Solenoide, y estoy leyendo a John Bilbao con Basilisco. Me acabo de leer la edición mexicana de Las Voladoras de Mónica Ojeda, que salió acá en México. Mónica Ojeda es española y publicó Las Voladoras con páginas de espuma en España, y acaba de salir la edición mexicana. Yo estoy viviendo en México. Y bueno, acabo de leer a Mónica Ojeda, su libro de cuentos Las Voladoras. Mónica Ojeda acaba de salir en la lista de autores jóvenes de la revista Granta, que es una revista muy importante, donde siempre pone en perspectiva a una serie de autores menores de 39 años, creo, y ella está en esa lista. Y bueno, es una autora que se está nombrando mucho ahorita, así como por ejemplo la argentina Mariana Enríquez, con Parte de la Noche, que se ganó el premio RAL del año pasado, el premio RAL de más reciente. Parte de la Noche es una novela de terror, escrita por Mariana Enríquez. Imagínense, una novela de terror que ganó uno de los premios de literatura más importantes del universo español, que es el Herralde, el premio RAL de novela, de la editorial Anagrama. Entonces, bueno, esas son las cosas que estoy leyendo. Hace poco leí a Lichtenberg, por esto estoy versado en Lichtenberg. Leí La vida de Lichtenberg y leí los aforismos de Lichtenberg. Eso. La pandemia me ha permitido leer, pero no precisamente temas de pandemia o de enfermedad, sino en general. Ok. Daniela Pérez pregunta, ¿cuál es su libro favorito?
Pues esa pregunta me hace un cortocircuito. No tengo libros favoritos. No sé si refería a mis libros o libros en general. Me gustan autores. Cuando era muy joven me volví un apasionado de García Márquez. Escribía igualito a García Márquez, o parecido a los cuentos de García Márquez. Me apasionó Cortázar y los cuentos de Cortázar durante un tiempo. Después salté a Borges y me fascinó Borges y todavía me apasiona Borges. Todavía me parece también maravilloso Julio Cortázar. Me volví un apasionado de Edgar Allan Poe. Leí todos los cuentos de Edgar Allan Poe, los detectivescos y los de miedo. Mi papá tenía libros de Stephen King en la casa y empecé a leerme todas las novelas de Stephen King cuando era joven. Y así he ido evolucionando de lectura. Chekhov me fascinó. Y así he ido leyendo autores y libros a lo largo de los años. Algunos permanecen, otros han quedado atrás. Hermann Hesse me fascinó cuando era niño, cuando era adolescente y joven. Ya hoy pues no lo leo, pero cada lectura te va transformando, ¿no? Y cada gusto se va transformando a lo largo de toda tu vida. Es como si fuesen distintos lectores a lo largo de tu vida. Hoy día, pues como les decía, leo la Lichtenberg, que no es justamente ficción, ¿no? Sino son pensamientos, aforismos. Entonces he estado, por ejemplo, fascinado con Lichtenberg, me gusta leer cuentos, he leído, ahora que estoy en México me he preocupado como por leer autores mexicanos, entonces he estado leyendo Guadalupe Nettel, por ejemplo, Alberto Chimal, Antonio Ortuño, ¿sí? Entonces he estado leyendo autores mexicanos, Sara Uribe en poesía, Manuel Iris en poesía. Entonces me he puesto a leer autores mexicanos. Siempre vuelvo a Rulfo. Rulfo es un gran maestro. Y me he leído, Rulfo es un autor de pocos libros, ¿sí? Tiene El Llano en Llamas, que es un libro de cuentos que es magistral, y tiene El Gallo de Oro, y tiene Pedro Páramo. Y yo siempre vuelvo a Rulfo y me quedo encantado y metido en el universo de Rulfo. Entonces, bueno, esa es mi respuesta con respecto a lo que me han dicho. Perfecto. Cristina Adam comenta, como docente la idea ha sido maravillosa. ¿Cuál fue la motivación para esta clase abierta? Bueno, era lo que tenía a mano y dije, oye, mira, ya esta clase la tengo lista, la voy a dar. La idea un poco es mostrarle mi amor a las palabras, mi amor al lenguaje. Y todo eso se traduce en el amor también a la literatura. Considero, como dice Rafael Cadenas, que por cierto hoy está cumpliendo 91 años, nuestro gran poeta Rafael Cadenas, que no podemos empobrecer el lenguaje. Cuando empobrecemos el lenguaje, empobrecemos el pensamiento. Y cuando empobrecemos el pensamiento, perdemos la libertad. Quienes no piensan bien son víctimas o posibles víctimas de aquellos que lo quieren engañar con discursos falsos, con discursos populistas, con promesas de mentira. Entonces, es importante amar el lenguaje, porque amar el lenguaje es amar el pensamiento, y amar el pensamiento es amar la libertad. Y para mí es fundamental, entonces, que ustedes comprendan y ver si acaso los contamino con un poco de este amor del lenguaje, de las palabras y la literatura, para que entonces se amplíe su espacio del pensamiento, no los puedan engañar tan fácilmente con discursos vanos y puedan ser personas libres.
así sea de pensamiento. Algunos tienen la siguiente inquietud. Bueno, si pudieses dar algún consejo para aquellos que quieran publicar por primera vez un libro. Pues bien, allí pasamos de nuevo por el mismo proceso. Escribir, tener la seguridad de que se ha escrito algo realmente bueno que valga la pena de publicar. En Venezuela la situación está muy difícil con la publicación, lo sé, pero es un proceso que es largo. Yo cuando empecé a considerar que más o menos ya valía la pena lo que yo escribía, empecé a participar, cambiar mis cosas en primer lugar, por ejemplo, a sitios web donde se publica literatura. En aquel momento, cuando yo empecé, estaba Ficción Breve, una página donde se publicaban cuentos y reseñas, y una página dedicada a la literatura, llevado por Héctor Torres, otro escritor venezolano. Todavía hoy funciona Letralia, llevada por Jorge Gómez Jiménez. Ahí publican cuentos, reseñas. Entonces empecé por la web, ¿no? Empecé a hacerme como un nombre, publicando aquí y allá, a ver si me publicaban, por supuesto, les mandaba el cuento, mira, ¿te gusta esto? ¿Me lo puedes publicar? En aquel momento estaban muy de moda los blogs, por supuesto, y yo tenía mi propio blog y publicaba mis cuentos en los blogs, en mi blog, o mandaba a estas páginas literarias, como les digo, y me fue haciendo un nombre. Me fui haciendo un nombre y fui demostrando que me interesaba la literatura y que escribía bien. Luego, otro proceso también muy difícil y muy doloroso, pero que vale la pena cuando eres realmente bueno, es mandar a concursos. Y entonces tú mandas a 20, 30 concursos y sales nombrado en uno o dos. Y si tienes muchísima suerte, porque bueno, sí, se premia la calidad, pero también depende mucho de los gustos del jurado, pues te premian y te vas haciendo nombre, ¿no? Entonces los concursos son una vía, publicar en internet es una vía. Lo que quiero decir es que te vas haciendo de un nombre. Hay que hacerse de un nombre. No estoy hablando de mercadeo, ni de fashion, ni de ser influencer. No, estoy hablando de hacerse un nombre en el universo literario. Y eso poco a poco te va llevando a otros niveles, vas superando. Es como un videojuego donde vas superando distintos niveles. Yo no empecé a publicar de la noche a la mañana. Y un día, pues ya habiendo publicado en las páginas web, habiendo ganado algún concurso, un día se me acercó una editora, en aquel momento era la editora Silda Cordoliani, que estaba en Ediciones B, y ya con esto más o menos que yo me había venido haciendo en concursos, había ganado el premio José Rafael Pocaterra del Ateneo de Valencia, había quedado finalista en el concurso de cuentos Ramos Sucre, estaba publicando también en internet, entonces ya me estaba haciendo como de un nombre y se me acercó esta editora que estaba trabajando en Ediciones B, que era una editorial importante, o es una editorial importante, que ya no está en Venezuela, pero en aquel momento estaba, y me preguntó: Fedosi, quiero hablar contigo, ¿tienes una novela? Y yo en ese momento tenía 2 novelas escritas. Y le dije sí. Entonces además hay que estar preparado. Cuando a ti se te acerca un editor y te pregunta si tienes algo, pues hay que tenerlo. No es que yo quiero publicar y no tienes nada, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay que trabajar. Hay que escribir, hay que estar metido en la escritura y hay que tener cosas allí listas para mostrar cuando proverbialmente alguien se te acerque. Es un trabajo de años. Es un trabajo de años. No es un trabajo de, ay, yo soy amigo de no sé quién, y como soy amigo de no sé quién, pero si publica, no. Es un trabajo que merece esfuerzo, tiempo y pasión. Pasión real por la escritura, por la literatura, por las palabras. No quiero con esto desilusionarlos. Es un trabajo que uno ama,
¿sí? Un trabajo que uno adora y que cuando empiezas a verle el queso a la tostada y cuando empiezas a ver tus libros publicados, es una gran satisfacción y un gran orgullo porque te ha costado trabajo y porque realmente lo has hecho con pasión. Y entonces, si hubiese salido fácil, pues no te das cuenta de lo difícil y de lo realmente importante que es haber publicado. Entonces, fácil, pues bien, se dio fácil, pero después de un gran trabajo, es mejor todavía. Excelente. Alicia Mendoza pregunta, ¿qué libros o autores recomienda leer para empezar a escribir en el género de misterio? Bien, bueno, hasta misterio no sé si es misterio detectivesco o misterio de miedo. Bueno, tomemos los referentes actuales. Les nombraba a Mariana Enríquez con Parte de la Noche y toda de Parte de la Noche, la novela con la que ganó, pero tiene más libros de miedo, de misterio. Pues recomiendo a Stephen King, pues recomiendo a Edgar Allan Poe, ¿sí? Hay toda una gama de autores. Por ejemplo, misterio detectivesco, pues bueno, está Henning Mankell, que es un autor sueco maravilloso, que ha escrito la saga de Kurt Wallander. Tiene varias novelas de misterio detectivescas. También está, en ese caso, Jim Thompson, Simenon, Agatha Christie, ¿sí? Son autores claves en las novelas detectivescas de misterio, a los que se puede ir. Recomiendo mucho meterse con Henning Mankell, por ejemplo. Eso. Aló. Listo. Bien, vamos a ver, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Dice José Dorrio, al empezar a escribir historias, ¿es mejor iniciar con relatos cortos o relatos largos? Pues bien, yo aconsejo trabajar con lo que te salga, con la extensión que te vaya saliendo. Si te sientes cómodo en el relato corto, pues trabaja el relato corto. Hay algo, digamos que uno puede empezar escribiendo historias. No propiamente uno empieza escribiendo cuentos. El cuento es algo mucho más complejo que uno lo va aprendiendo con el tiempo. Uno empieza escribiendo historias, uno empieza escribiendo relatos, narraciones, largas o cortas. Con el tiempo se va dando cuenta que hay una diferencia entre la narración y el cuento. El cuento es algo que va más allá, a un nivel alto. Entonces, aconsejo empezar a escribir anécdotas, historias, las pequeñas cosas que te van inspirando, las conversaciones que vas teniendo con gente, cosas que te inspiran, que te producen el chispazo, ¿no? Las historias que escucha que alguien contó por ahí y dices, oye, mira, esta historia qué bueno sería contarla. Y tus primeros, qué sé yo, cuando quieres escribir una historia y no se te ocurre nada, piensa, por ejemplo, una historia de las primeras vacaciones que tuviste. Cuando fuiste por primera vez a la playa, la primera vez que te caíste a golpe. Cuenta esas historias, las historias pequeñas. Rilke dice, no comiences con los grandes temas. Voy a escribir sobre el amor, voy a escribir sobre la filosofía, voy a escribir sobre la muerte. No, cuenta tus pequeñas historias. Las pequeñas historias como dice Rilke, tus pequeñas melancolías, tus pequeñas nostalgias. Empieza por ahí. Que sean largas o que sean cortas hasta donde te llegue. Busca allí en las cosas que has vivido, en las cosas que has escuchado,
en las películas que te gustan, en las series de televisión que te gustan, en las lecturas que has hecho. ¿Te gusta la ciencia ficción? Lee ciencia ficción e imagina tus propias historias de ciencia ficción. Y por ahí te vas. La extensión lo determinará la necesidad de la propia historia, lo que la propia historia necesite. Y por ahí te vas. Eso es lo que yo aconsejo. Perfecto. También Pregunta muy difícil. También nos preguntan qué libros recomienda para aquellos que nos queremos enfocar en el área del cine. Escritura de guiones, pues está Screenwriting, de Sightfield, S-Y-D, y Field como campo. Sightfield es un libro maravilloso para iniciar la escritura de guiones. Déjenme un momento, acá está el guión, no recuerdo bien el autor, el guión, libro, ya. Parece que se desconectó. Vamos a esperar un segundito. Mientras regresa Fedossi, bueno, no quería dejar de agradecerle su asistencia, su participación, muy valiosa participación, no solamente con sus intervenciones, sino también con sus preguntas. Les agradezco entonces en nombre de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello por haberse conectado, y también los invitamos, como estoy escribiendo en el chat, a seguirnos en nuestras redes sociales, @letrasUCAP, para conocer de otras clases abiertas que estaremos teniendo en los próximos meses. ¿Sí? Muy atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a tener otras clases como esta, que sé que les van a gustar, los van a hechizar, como ha hecho hoy Fedossi con todos nosotros. Vamos a esperar a ver si él se puede conectar. Ya para cerrar, para hacer la despedida. Pero sí me comenta que perdió un momento la conexión. Vamos a ver si se incorpora. Parece que tuvo algún inconveniente con la conexión, pero me está diciendo que ya en breve se incorpora nuevamente. Esta sería ya la segunda clase abierta que hemos tenido. La primera, por si, por si les interesa más adelante también que ahondemos en ese tema, tuvo como temática central la literatura y la producción audiovisual, es decir, la relación entre literatura y cine, literatura también y producción de guiones, con el profesor Armando Coll, profesor de nuestra Escuela de Letras de la UCAP. Más adelante tendremos otras sorpresas, por ejemplo, una clase abierta sobre la relación entre mitología y arte, que tendremos en el mes de mayo. También, si les interesa mucho pues la mitología, vamos a estar compartiendo con una profesora muy destacada de nuestra escuela acerca de esta temática que a todos nos apasiona en el arte y por supuesto también en la literatura. Y luego tendremos una clase abierta dedicada a la literatura transmedia, esta nueva forma de hacer literatura en los medios y redes sociales, que también la tendremos en el mes de junio. Toda esa información la van a estar conociendo a través de las redes sociales de la Escuela de Letras, tanto en Twitter como en Instagram, @letrasucap, y también
a través de la cuenta de Mundo UCAP. A ver si Fedosí logra conectarse. Recuerden que también si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la carrera de letras en particular, pues pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y también a través del correo que les proporcioné en el chat. Aquí está Fedosí. Chicos, disculpen, no sé lo que le pasó a mi laptop y se quedó como girando en algún vacío. Y estoy conectado desde el celular ahora. Bueno, puedo continuar por el celular, no hay problema. ¿Me escuchan? Claro, claro, perfecto. Nos quedan unos pocos minutos. Entonces, no sé si habíamos quedado en la pregunta del chico que pedía una recomendación de libros para establecer una relación entre literatura y cine. Sí, ya no sé si cuándo se cayó. Respondí que screenwriting de Sidefield, no sé si eso lo escucharon, y luego el guión Story, se llama en inglés, de Robert McKee. No sé si eso lo llegaron a escuchar. Robert McKee, Robert como Roberto, y McKee, M-C-K-E-E, M-C-K-E-E, Robert McKee, Mac, M-C, K-E-E. Perfecto. Esos dos libros los recomiendo. Me recomiendo Screenwriting, que es un nivel bastante bueno, y luego más complejo, el guión de Robert McKee. Excelente. Bueno, y para cerrar, una pregunta de Daniela Gómez. ¿Qué consejos les daría a quien quiere comenzar a escribir poesía? ¿Cuáles libros me recomienda? Uy. Bien, empiece leyendo poesía. Poesía venezolana, que es muy, muy buena. Hoy Cadenas está cumpliendo 91 años, Rafael Cadenas, nuestro gran poeta, cumpliendo 91 años, lea Cadenas, lea otro gran poeta como es Eugenio Montejo, grande Montejo. La editorial Pretextos está publicando en este momento su obra completa, pero en internet se consiguen muchísimos poemas de Montejo, como en internet también se consiguen muchos poemas de Rafael Cadenas. Recomiendo leer a Eleonora Requena, a Luis Enrique Belmonte. Lean poetas venezolanos y lean la literatura también universal, por supuesto. Hay un libro de Hani Osot, una poeta venezolana, que se llama Cómo leer poesía, si te refieres un poco. Ahí es muy difícil el tema de la teoría en poesía, ¿no? Sobre todo en el tema de la escritura. Mark Strand, un poeta norteamericano magnífico, mi preferido, ha escrito ensayos sobre el tema de la poesía. El mismo Eugenio Montejo ha escrito teoría sobre el quehacer poético. El taller blanco de Eugenio Montejo. Es un libro que habla sobre cómo hacer o cómo él hace poesía. Igual que como el de Hani Osot, como les decía, cómo leer poesía. Mark Strand también ha escrito teorías sobre la poesía. Y lean, pues lean poesía contemporánea. Si estudian letras, evidentemente conocerán y sabrán de la literatura de la poesía universal de todo el mundo o de gran parte del mundo. Conocerán la poesía griega, Safo, Anacreonte, por supuesto conocerán la Ilíada, la Odisea,
luego irán hacia la literatura española, Lope de Vega, ¿verdad? Garcilaso de la Vega, ¿sí? Irán conociendo todo un espectro de la de la poesía universal muy importante como base para luego acercarse a la poesía contemporánea. La Escuela de Letras nos permite, la carrera de Letras nos permite acercarnos a la poesía y nos permite acercarnos evidentemente también a la literatura. Eso es lo que puedo decir con respecto a la lectura de poesía y sobre el conocer el quehacer poético de la poesía. Búscate eso, el Taller Blanco de Eugenio Montejo, cómo leer poesía de Jani Ossolt. Hey. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Fedosi, por tus respuestas, por tu participación, por acompañarnos este rato tan agradable que, como les decía a los muchachos hace un rato, pues todos estábamos hechizados escuchándote. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron por su participación, por sus preguntas, y los invitamos a los próximos eventos que tengamos, a las próximas clases abiertas que van a estar también muy interesantes, pendientes de las publicaciones en nuestras redes sociales para conocer un poco más. Vale, muchas gracias. A ti, Fedosi, muchísimas gracias. Es un viaje fascinante. Y más adelante en tu vida puedes usar esta experiencia de la carrera de letras para muchas cosas. La carrera de letras ha ido cambiando, mutando a lo largo del tiempo. Ahorita la Escuela de Letras está sumamente actualizada y tengo entendido que hay distintas vertientes que puedes tomar hacia la creación de guiones, incluso las redes sociales, la crítica, por supuesto la academia. Se abre la publicidad, se ha abierto a un espectro sumamente importante, con el amor a la literatura como base. Yo, para terminar, ¿no? Desde joven, fui, digamos, hacia el área creativa audiovisual, siendo estudiante de letras. Y tuve también una carrera interesante y llena de satisfacciones en el área de creatividad audiovisual. Yo trabajé en HBO, viajé, tuve la fortuna trabajando en HBO de viajar, de escribir guiones, de conocer mundo, pues, ¿no? Yo estuve hasta en la Antártida, estuve en Perú, en Lima, en Machu Picchu, todo eso porque aproveché mi carrera de letras, tuve esa fortuna también, no todo el mundo la tiene, pero tuve esa fortuna también de ir hacia allá. A veces los padres le tienen un poco miedo de eso de que uno estudie letras, porque bueno, y después tú de qué vas a vivir, muchachos, ¿no? Pero bueno, en la actualidad la carrera de letras se ha abierto hacia otros campos y puede ser utilizada para otras cosas. No vas a dejar de amar la literatura no va a dejar de ser importante y tu campo laboral se puede ampliar hacia, como digo, la publicidad, la televisión, la creatividad. A alguna gente le parece es un horror, a mí no, pero sí puede ser un sitio, un lugar donde puedes desarrollar una carrera profesional donde es algo de dinero. No es para que los papás tampoco se lancen al horror de, uy, va a estudiar letras, ¿de qué va a vivir? Sí se puede también, por decirlo de la manera más vulgar posible, sí se puede ganar dinero, algo de dinero decente estudiando letras. Es lo último que digo. Así es. La carrera ha ampliado mucho su campo laboral y también su campo de especialización. Sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo y bueno, que tengan una bonita tarde. Gracias, Fedosi. Un abrazo. Chao, muchas gracias a todos.